compañeros y compañeras diputadas. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A-Res 47/3, proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a fin de promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad y para concientizar a la población sobre su situación específica. Una persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias a causa de la pérdida significativa de algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, las cuales conllevan la disminución o ausencia de la capacidad para realizar alguna actividad dentro de los márgenes considerados normalmente clínicos. En México, el 6.2 millones de personas tiene algún tipo de discapacidad y los más frecuentes son dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas, el 64.1%, y ver usando también sus lentes, 58.4%, mientras que en el otro extremo se ubica la dificultad para hablar o comunicarse con un 18%. Por otro lado, 30 de cada 100 personas con discapacidad trabajan más de 48 horas a la semana y el 58% de niñas y niños en esta situación presentan deficiencias físicas, mentales, debido a una mala alimentación. Bajo esta condición, las personas que enfrentan dificultad mucho mayor que el resto de la gente para participar y desempeñarse de manera equitativa en la sociedad. Por supuesto, una discapacidad no es sinónimo de incapacidad. Todo lo contrario, las personas que viven con esta desventaja cada día muestran con sus esfuerzos cotidianos que poseen una iniciativa y entrega mayor de lo común que en su lucha por conseguir sus metas o pasar de grandes adversidades. Sin embargo, por cada mujer y hombre que vive en esta condición, salir adelante en los márgenes sociales imperantes representan una gran batalla personal. Así lo expresa con mucha claridad textualmente Julio César Miranda, joven que padece paraplejicidad. Para poder atravesar barreras o limitaciones, dice, que uno mismo se pone, lo primero es perder la vergüenza de tener una discapacidad frente a la sociedad y no quedar en un lugar diciendo, mira, esa persona me está viendo. Eso te permite atravesar barreras, incursionar a instituciones donde puedas prepararte en una profesión y eso te permite desenvolverte en una carrera. Si bien es cierto, son temores propios y a veces impiden que te desarrolles libremente. Como podemos apreciar, sus circunstancias son mucho más difíciles que las de cualquier otra persona, porque además de la propia lucha personal por salir adelante con su discapacidad y adquirir una conciencia de su propia valía y sus alcances, las personas con discapacidad se enfrentan a un problema mucho mayor todavía que sus propias limitaciones físicas, es decir, la invisibilidad de que son objeto por parte del resto de la población. Tan solo basta ver que 9 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en la informalidad, mientras que solo el 28% accede a la educación media superior, entre otras muchas injusticias, siendo un rezago educativo la peor barrera para las personas con discapacidad. Zacatecas supera el promedio nacional de prevalencia de personas con discapacidad según datos publicados por el INEGI. El 7.4% de la población presenta alguna condición de discapacidad, mientras que el promedio nacional es de 6%. Las mujeres son quienes presentan una prevalencia mayor, ya que el 7% tiene alguna discapacidad, mientras que los hombres su porcentaje es del 7.3%. Por consiguiente, para que nuestra sociedad sea verdaderamente democrática e incluyente, pero sobre todo más humana, necesitamos concebir y tratar a estas personas con la dignidad y el respeto que se merecen. Hay que eliminar los prejuicios, actos discriminatorios y la hostilidad que padecen porque de ninguna manera son personas inferiores, únicamente tienen una condición diferente y más compleja. Una de las principales asignaturas pendientes en México radica en revertir las dinámicas de exclusión y discriminación que hoy sufren las personas con discapacidad, razón por la cual desde todas las instituciones del Estado hay que profundizar los procesos de inclusión y de solidaridad en nuestra sociedad para lograr el goce pleno de sus derechos en el ejercicio de su ciudadanía. En particular, su primera línea de cercanía con la ciudadanía son sus municipios,
Por lo tanto, los municipios tienen que gestionar mayores recursos para ampliar sus servicios dirigidos a la protección y atención de la salud, prevención y rehabilitación, seguridad social y educación de las personas que tienen alguna discapacidad. Es por ello que celebramos la decisión presidencial con el decreto que eleva a rango constitucional la rehabilitación para las personas que viven en algún tipo de discapacidad. Desde el Movimiento Naranja siempre hemos definido y lo seguiremos haciendo en defensa, haciendo con mayor determinación la participación de grupos históricamente discriminados e invisibilizados en México. La agenda estratégica que nuestro partido ha impulsado está enfocada al reconocimiento de los derechos y búsqueda de una democracia cada vez más incluyente y solidaria con todas las personas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada Nani Romo. Ahora vamos a cederle el uso de la voz al diputado Pedro Martínez. Diputada